Hola, soy Felisa Monroy y esto es Bailo, Dudo y Luego Existo. Un podcast dedicado a bailarines, maestros y apasionados del arte que buscan romper el molde. Aquí pensamos, reflexionamos y cuestionamos todo lo que pasa alrededor de la danza en nuestro país. Si crees que la danza se hace sin razón, tal vez este podcast te parezca irreverente. Hola, soy Felisa Monroy. Bienvenidos a un episodio más de Bailo, Dudo y Luego Existo. Este es el número 36. Se llama La envidia y no de la buena en la danza. En este espacio siempre tomamos en cuenta a la comunidad dancística. Nos interesa mucho saber qué piensan, qué les preocupa, qué tienen necesidad de comunicar. En una encuesta que realizamos hace algunas semanas, uno de los temas más pedidos fue hablar sobre la envidia y las comparaciones en clase. Por supuesto que no es un tema fácil, no es algo que se trate regularmente, pero es algo real, que me atrevo a decir sucede en todos los niveles: estudiantes, profesionales, amateurs, academias privadas, escuelas profesionales. Es importante que le demos visibilidad a estos temas, pero sobre todo hablar de herramientas y soluciones que aporten. No solo se trata de que señalemos. Recuerden que como artistas y docentes tenemos un compromiso social. Y justamente por eso es que hoy tenemos nuevamente a una invitada que sé que les va a encantar y creo que es la indicada para hablar de este tema. Es alguien que hace una enorme labor por difundir la importancia del autoconocimiento, la autocompasión, lo importante que es saber pedir ayuda profesional cuando nos sentimos perdidos y abrumados. Psicóloga especialista, bailarina y maestra, un placer tenerte aquí nuevamente. Bienvenida, Kim, de Salud Mental para Bailarines. Mil gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, Felisa. Muchas gracias a ti por volverme a invitar. Yo contenta de estar aquí de nuevo. La verdad es que nos encanta tenerte en este espacio, Kim, porque creo que podemos, justo lo que decía en la introducción, ¿no? Visibilizar estos temas que de repente sabemos que existen, pero no nos gusta hablar de ellos, ¿no? Entonces creo que justo esta labor que tú haces también tiene mucho que ver con la incomodidad que nos genera ciertas circunstancias, ¿no? Sean corporales, el entorno social. Entonces, pues bueno, creo que eres la persona ideal para hablar de este tema. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo que hayamos podido coincidir nuevamente. Esperemos que sigan existiendo muchas colaboraciones y pues bueno, vamos a dar inicio. En términos de psicología, ¿nos puedes decir qué es la envidia? ¿Cómo se define la envidia? Claro que sí. Pues justo ahorita, como decías, como estos temas que no queremos hablar, la envidia es algo natural. O sea, es una emoción que todos los seres humanos, sean de México, sean de China, sean de donde sean, vamos a sentir. Entonces, como tal, la definición es que es un sentimiento que causa dolor a la persona que la está sintiendo por no tener aquello que la otra persona tiene, a esa persona que tú estás envidiando. Sí, o sea, básicamente es como un dolor que te causa ver que alguien más tiene algo que tú quieres o deseas, sea como algo material, sea alguna relación, sea alguna posición, no sé, por ejemplo, en la danza, no sé, tal protagonista, tal papel, tal puesto de trabajo, ¿no? Y bueno, básicamente eso es, o sea, es la RAE, o sea, como una fuente que podrían buscar, o sea, la RAE lo define como una tristeza o pesar del bien ajeno y el deseo de que a la otra persona le vaya mal. Bueno, básicamente es una serie de emociones, sentimientos, conductas, estado mental que empiezas a sentir y vivir y hacer gracias a la envidia. Ok, entonces es hasta cierto punto falso eso de que haya envidia de la buena, ¿no? Porque ahorita como lo definiste con este pesar, con esta tristeza, pues no creo que haya tristeza de la buena, ¿no? Entonces es mentira eso de que, ay, siento envidia de la buena. ¿Cuál? Envidia es envidia y ya, ¿no? Hasta cierto punto, creo, ¿no? No se puede decir que hay Sí, envidia de la buena, pues no.
Pero me parece súper importante que menciones que es algo natural, porque creo que en la actualidad, con toda esta información, nos hacen sentir culpables por sentir envidia, ¿no? Como si fuera algo malísimo, algo prohibido, y en realidad tú lo que estás diciendo es natural, o sea, es humano, ¿no? Entonces, creo que también es importante justo darle este lugar en nuestra humanidad, que no sea como, ay, no, yo no puedo sentir eso, no me puedo permitir sentir eso, ¿no? Creo que eso es importante. Pues sí, o sea, algo que sí me gustaría aclarar es que como es una emoción, ahora sí que más que una envidia tóxica, no tóxica, sí hay envidia de la mala y sí hay envidia como que más que de la buena, yo diría que la sabes manejar Ok. y que la sabes atender. Ujú, ujú. Porque sí, o sea, como dices tú, no hay envidia de la buena, porque más bien eso sería admiración. Ajá. ¿Sí? Ujú. Y que a través de que sientes envidia, como les platicaba, o sea, las emociones son emociones y sentimientos son sentimientos. Entonces, si tú no sabes que eso que estás sintiendo se llama envidia, porque hay como mucho tabú en nuestra sociedad, no la puedes atender y no puedes escuchar el mensaje que te viene a traer la envidia. O sea, justo ya platicaremos más adelante como de las soluciones de cómo atenderla, pero básicamente, o sea, si tú no la reconoces y le quitas ese tabú, porque así como yo he sentido envidia, tú, Ujú, todas las personas que están escuchando este podcast la han sentido. ujú. Simplemente que como es un tabú en nuestra sociedad, es como eres una mala persona, eres un Ajá, envidioso, ajá. como que cada vez que sentimos eso, no sabemos reconocer que es envidia, entonces solamente es como que le echamos la bolita al otro, es como, Ujú. ay, fulanita, mírala, cómo está presumiendo que le dieron Ajá, el papel. ajá. Claro, claro. Entonces es como nos le echamos la bolita al otro en vez de darnos cuenta que ella simplemente está festejando Ujú, o que a lo mejor ni está haciendo nada, pero como nosotras tenemos ese sentimiento que nace ujú. por una falta, o sea, siempre la envidia va a venir a nosotras por una falta, ya sea por una necesidad material de algo que queremos, no sé, a lo mejor ese vestido, ese tutú, Ujú. esas zapatillas, o por una inseguridad, o sea, ya más hacia adentro, ¿no? Como de tu Ujú. persona. Entonces eso tiene que ver con todo, o sea, ya sea necesidad o inseguridad, tiene que ver con un sentimiento de inferioridad, que tú te sientes menos. Ujú, ujú. Entonces, básicamente, sí existe la envidia de la buena, pero más bien es porque ya la trabajaste Ajá. La y la aprendiste reconoces. a atender y Ujú. reconocer, Claro. pero si no, sí es de la mala, porque como veíamos la definición, Ujú. es desearle el mal a alguien, es como que, ay, quiero que se caiga para que le quiten el papel y que me lo Ajá. den a mí, que Sí. se las lesione, lo que sea. Entonces, ahí es de la mala y muy de la mala porque obviamente, pues nos hace sentir sentimientos muy destructivos hacia otra persona y obviamente hacia nosotros, porque Claro. estamos todo el tiempo viviendo desde una inseguridad y menospreciando nuestros logros, nuestra persona y nunca vemos como lo bueno que tenemos. Siempre nos enfocamos en lo malo que tenemos y nunca vemos lo malo de la otra persona. Siempre Ujú. solamente lo estamos viendo a través de las cosas buenas que tiene y no nos damos cuenta que a lo mejor también tiene otras cosas que no están de admirar, pero como nos enfocamos en eso, pues ahí está el perder. Claro, bueno, me parece súper interesante todos estos puntos. Creo que se van a identificar muchas de las personas que nos escuchan, ¿no? Y bueno, quiero comentarles a nuestro público que hoy vamos a abordar como tres entornos de la envidia, ¿no? Porque puede haber muchos. La primera es como la que propicia el maestro en el salón de danza, la que existe entre bailarines y el entorno familiar, ¿no? Que habíamos comentado que es súper importante hablar de cómo el entorno familiar tiene tiene un lugar especial porque puede propiciar o puede acompañar muy bien en el proceso, ¿no? Entonces creo que es importante aclarar esos tres entornos. Y bueno, vamos a empezar justo con lo que sucede en el salón de clases. Cuando el maestro propicia que existan las envidias tóxicas, que es, creo, mediante las comparaciones de
¿por qué no bailas como fulanita? Es que si todas se vieran como ella en el developer, es que si todos saltaran así, es que si todos o sea, ahí es cuando empieza a surgir una envidia tóxica. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto, Kim? Sí, Felisa, es como tú dices, la envidia en el salón de clases y bueno, también en el ambiente familiar sí nace de una comparación, una constante comparativa entre tú y la otra persona. O sea, como les decía ahorita, nace como de aquello que tú no tienes. Entonces, si nos vamos como al salón de clase, pues viene siendo desde estos comentarios. O sea, el comentario es como la causa de que tú veas que tú no tienes ese develope, o sea, te volteas a ver, por más que tú estés trabajando y tengas tu develope a tu condición y tu proceso, volteas a ver al otro porque el maestro te hizo voltear a ver al otro, ¿sabes? Entonces ahí es como, si nunca hubiera dicho nada, a lo mejor yo desde mi propia, no sé, mi propia motivación voltearía y diría, ah, mira qué bonito se ve, hasta ahí. Pero cuando viene de una persona que está arriba de mí, al ser niños, adolescentes, es normal que busquemos la aprobación de otras personas y más de las personas que están como nuestros maestros, que si le gustamos a ellos, que no está bien, pero si les gustamos a ellos y a ellas, nos van a dar el papel, quizá nos tratan hasta mejor, ¿no? Es como hay algo muy inconsciente, sí. Pero entonces tú empiezas a buscar eso que fulanita tiene. Claro. Como la atención del maestro, y ahí viene la envidia, o sea, porque tú quieres eso que ella tiene, y muchas veces es la atención, el estatus, lo que como el maestro se refiere de esa persona. O sea, obviamente, ¿quién no quisiera que la persona que tú admiras, que es tu maestro o tu maestro, te voltee a ver y que te felicite constantemente? Entonces, eso es bien importante saber, o sea, que los comentarios comparativos, como hacer más a alguien, por más que tú digas, mira, sí, es que yo voy a hacer que volteen a ver a esta niña para que todas quieran tener así la pierna. Sí, pero no. Justo ahí es cuando nace este sentimiento de inferioridad. Sí, creo que es súper importante que el maestro entienda esto, que a partir de un comentario comparativo va a detonar la envidia, lo que podría ser admiración en como lo mencionas, ¿no? En lugar de que pienses, me voy a esforzar mucho más porque me encantaría lograr ese develope por mí y para mí, se vuelve como, maldita, porque ella sí sube la pierna y yo no, porque, y tal vez yo nunca voy a poder y entonces yo nunca voy a tener, y de ahí te vas, ¿no? Con toda esta serie de pensamientos destructivos, pero el detonante, como dijiste, pues es el comentario comparativo del maestro, y mal hecho, porque creo que podrían, y más adelante vamos a hablar de eso, de cambiar sus palabras y de buscar otros caminos, ¿no? Para lograr esa motivación, pero definitivamente creo que la comparación no es el camino, ¿no? O sea, nunca va a ser, porque lo acabas de decir, viene este sentimiento de inferioridad, y con un sentimiento de inferioridad que va creciendo, o sea, pueden suceder muchísimas cosas, ¿no? Que se detonan justo por eso. Entonces, sí. Ojo maestros con los comentarios comparativos en clase. ¿Y qué pasa con esta competencia tóxica, no? Hablemos ya como entre bailarines, a lo mejor ya en los últimos años de la escuela, cuando ya empiezan pues las dificultades técnicas o ya estás en una compañía profesional, ¿cómo es el impacto en la autoestima de los seres humanos en esta competencia tóxica, Kim? Pues sí, o sea, creo que todo nace de ese momento, ya sea el detonante que mamá o papá te hicieron para que tú te empezaras a sentir menos, o sea, como a compararte, o el docente, y a raíz de eso, la emoción de la envidia, al ser una emoción, nos va a provocar un pensamiento y una conducta. Entonces, esa conducta es lo que nosotros vemos como la puntita del iceberg, es la competitividad tóxica. Es lo que viene al final de tener esta envidia. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, nosotros tener envidia, empieza esta forma de tratar de hacer menos al otro. ¿Para qué? Si yo me siento aquí, ¿no?
y el otro yo lo percibo o me lo han hecho percibir o el maestro lo trata así, porque a veces no es como que solo en tu cabeza, la realidad es que sí pasa, o sea, sí hay mucho favoritismo hasta acá. Entonces lo que tú haces es tratar de bajar al otro para que esté a tu nivel y que tú no sientas esa presión, ese sentimiento de yo soy la peor, yo soy menos. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí es la competitividad tóxica. Pues desde el bullying y ya lo bajas, lo haces sentir mal y lo bajas. ¿No? Criticas su físico, criticas su forma de bailar, no lo invitas a las fiestas, al lunch, no sé, a lo mejor le haces maldades como ponerle vidrios en sus puntas, a mí me lo hicieron, o polvo pica pica en su vestuario, o sea, entonces ahí empieza, ¿no? Y desde el burlarte, no sé, termina su variación, su coreo, y te burlas y todo, y haces como este ambiente de que, ay, vamos a burlarnos de fulanito cuando termine. Y ahí es eso, o sea, entonces lo que vemos es la competitividad tóxica, pero es la conducta de la envidia. Y la verdad es que, Kim, me parece, o sea, impresionante cómo, o sea, ¿cómo explicas esta parte de la inseguridad, de sentirte menos, del bullying? Porque me hiciste recordar justamente un caso de una bailarina que entró muy joven a una compañía profesional, muy, muy, muy joven. Y justo le hicieron la vida imposible pues por la envidia, ¿no? Este bullying, esto que dijiste, no le invitas a la hora de lunch, si hay reunión no le invitas, cuchicheas cuando termina su variación, le escondes las zapatillas, bla, 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 ¿no? Al punto que ella tuvo un trastorno alimenticio severo y empezó a aumentar muchísimo de peso, pero no sé, 26, 30 kilos, ¿no? En cuestión de meses. Obviamente la expulsan de la compañía y ella no pudo entrar a ninguna compañía después, a ninguna, y bailaba pues en academias, ¿no? Que solicitaran para los papeles principales. Y la verdad yo la veía en clase, era una bailarina impresionante, o sea, con unas líneas, con un salto, entrenaba con los hombres, hacía doble tour, tenía un ponché de van, el ponché de van que es dificilísimo y lo tenía el más hermoso que he visto, me encantaba ponerme atrás de ella en la barra porque hacía unos tandius que de verdad pensabas que iba a arrancar el piso del trabajo de pies que tenía. Wow. Y la veías siempre con su bowl de ensalada, con su media manzana, con su agua, o sea, entendí que no era un problema que ella hubiera comido demasiado o algo así, ¿sabes? O sea, todo fue por el bullying que le hicieron en esa compañía, porque al ser tan joven y tan brillante, obviamente los otros se sintieron agredidos, opacados y dijeron, no, o sea, tenemos que sacarla. Entonces, ¿cómo la envidia o sea, todo lo que hay abajo de esa competitividad tóxica puede de verdad destruirle la vida a alguien más? Entonces, por eso me parece importantísimo lo que dijiste al principio. Tenemos que saberla identificar, tenemos que aceptarla y cuando la vemos venir, tenemos que saber trabajarla, porque si no, nos vamos a llevar entre las piernas a muchísima gente, ¿no? Entonces, creo que es súper importante la manera en la que explicaste todo lo que hay abajo del bullying, de la competitividad tóxica, ¿no? O sea, no es nada más como, ay, bueno, hacerle feo. No, es cómo impacta la vida de la otra persona, ¿no? Ahora, ¿cómo el entorno familiar se vuelve crucial en esto, ¿no? Porque lo mencionaste. Casi que podemos decir que ahí nace todo, ¿no? Lo que pasa en el salón de clases es un reflejo de lo que hay en el ambiente familiar. Entonces, explícanos todo lo que sucede en casa y cómo impacta la vida del bailarín en el salón de clase o en una compañía profesional. Claro, como dices tú, o sea, todo viene desde casa. O sea, nuestra base de la autoestima, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra forma en que nos portamos, ¿no? La educación. Entonces, hasta
Eso viene desde casa. Si tú como padre crías hijos y hijas que se sienten menos todo el tiempo, que desde la crianza no les reconoce sus logros, o todo el tiempo estás como de, mira fulanita, ¿ya viste cuánto subió de peso? O sea, como tú dices, yo no le estoy criticando a ella, a mi hija, pero el hecho de que te escuche es ya una forma de que ella empieza a saber que otra persona la puede criticar, que puede hablar de sí, o sea, porque si tú como papá o mamá hablas de otra persona, como que es un mensaje inconsciente, ¿no? O de que literalmente tú criticas a tu hija, o sea, un gran ejemplo de esto es la serie de Dance Moms, o sea, ahí vemos, híjole, la creme de la creme de una mamá criticona de su hija y una maestra tóxica criticona de su alumna, ¿no? Sí, claro. Entonces, si desde la crianza no enseñamos a nuestros hijos a que tengan una buena autoestima, a que se reconozcan, que se sientan bien consigo mismos, no vamos a hacer que cuando vayan a otros entornos como la escuela, la danza, no se van a mover desde una seguridad, se van a mover desde una inseguridad y pues cualquier cosita les va a afectar. Y luego, como platicábamos de Dance Moms, o sea, por ejemplo, ahí se veía mucho como una mamá se sentía como de que súper ansiosa o como, no sé cuál sería la palabra, pero que admira mucho a otra niña. Eso es válido, pero cuando lo haces enfrente de tu hija en edad vulnerable, ella no lo va a percibir como, ay, sí, qué bonito, fulanita. Por la edad que tienen, la edad madurativa de su cerebro, es normal que no lo vean como, ay, mi mamá le gusta a otra niña, claro. No, lo van a ver, repito, por su edad madurativa, lo van a ver como una comparación, van a creer, esto es instinto de supervivencia, siempre buscamos el amor de nuestra madre y nuestro padre. Entonces, si mamá hace eso y tú como hija ves eso, inconscientemente por supervivencia vas a creer que tu mamá quiere más a la otra niña que a ti. Y eso activa una alerta de supervivencia en tu amígdala que te va a hacer como, tengo que destruir a ella porque está en peligro el amor de mi mamá, ¿no? Entonces, desde ese momento y tú entras a tus salones de clases y todo el tiempo le tienes mucha envidia, pero porque nace simplemente por un comentario de, ay, mi mamá le gustó cómo bailó ella, y ahí se activa el método de supervivencia y tú empiezas a tener, como platicábamos, estas conductas para eliminar lo que tú crees que está poniendo en juego el amor de tu mamá, que es esta chica o este chico. Sí, claro. Oye, qué impresionante y me encanta la manera en la que lo explicaste, ¿no? Estas consecuencias y efectos de la comparación, sobre todo en edades vulnerables. Y creo que también como maestros de danza, tenemos que estar conscientes de esas cosas que suceden en esa etapa, ¿no? Todos los maestros que damos clases a niños, adolescentes, tenemos que entender el poder del comentario, ¿no? Que una cosa es la admiración y la otra es puede ser, ¿sabes? Solo una palabra, la comparación destructiva, que va a detonar todo esto, porque tú lo acabas de explicar muy bien. Es el proceso de maduración en el que está el niño es muy distinto. No podemos decir, ay, es que él lo va a entender. O sea, el niño de 4 años entiende perfectamente que yo admiro mucho a esta niña. Claro que no. O sea, eso no pasa, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que padres y maestros entiendan las etapas madurativas de los alumnos, ¿no? Para que puedan saber cómo conducirse con ellos y cómo controlar también este tipo de comentarios. Ahora, así como en los niños pequeños, ¿nos podrías hablar de los adolescentes, ¿no? Que el adolescente, pues bueno, justamente la adolescencia es porque adoleces, ¿no? ¿Cómo la competitividad tóxica, las comparaciones, la envidia pueden impactar esta edad que también es vulnerable, esta etapa? Claro, pues esta es una etapa bien compleja porque es cuando terminamos de formar nuestra personalidad, nuestra autoestima, nuestra autoconfianza, y pues básicamente te empiezas a conocer quién eres fuera de tu familia. Entonces, en este momento sí estás muy vulnerable porque también estás viviendo muchos cambios
físicos, ¿no? O sea, que estás con muchas hormonas, entonces todo lo vives mucho más intenso de lo que realmente es, pues por un efecto hormonal, ¿no? Entonces, ¿cómo impactaría, o sea, como el hecho de que te empiecen como a bombardear con comentarios sobre fulanita está más flaca que tú, mira, ya te atrasaste, cosas así? Es algo muy serio y muy crítico. De hecho, yo tengo muchas pacientes que han caído conmigo en esta etapa porque, no sé, se lesionan y es como bien difícil porque empieza como la presión de casa, de escuela de danza, de, oye, échale ganas, échale ganas. Entonces, fíjate, fulanita ya va a ir a tal competencia, fulanito ya logró esto. Entonces, estos mensajes, más allá de motivar y como de que sí, tú recupérate o simplemente en tu entrenamiento sin estar lesionado, no hace nada más que meter mucha más ansiedad. Porque no lo ven, una, no lo van a ver como tú lo estás viendo, dos, viven mucha más ansiedad porque las hormonas los hacen estar más acelerados, tres, están definiendo su autoestima. Entonces, si siempre están escuchando como que hay alguien mejor que tú, y eso es algo verdad, siempre va a haber alguien mejor que tú, pero en esta etapa tan vulnerable, no lo viven como, ah, sí, le voy a echar ganas, o como en más compasivo, lo ven como, esa persona me está destruyendo a mí, o como yo no soy nada, yo soy fea. De hecho, esta es una etapa donde empiezan mucho los trastornos de la conducta alimentaria, porque es cuando empezamos a darnos cuenta de la presión de los estereotipos, así. Entonces, justo empieza mucho el que yo no soy nada, yo soy fea, es que fulanita es bonita, yo no. Entonces, es una edad muy sensible donde los comentarios, las comparaciones afectan mucho porque van directamente hacia la autoestima del adolescente. Y ahí es donde puede venir la envidia y pues todo lo que se deriva hasta desarrollar un trastorno de conducta alimentaria para encajar con ese estereotipo y no sentirse menos, ¿no? Bueno, creo que todos los maestros que nos están escuchando tienen mucha tarea de que vigilemos cómo nos dirigimos a nuestros alumnos en esta etapa, ¿no? Porque lo que dices, está su autoestima en construcción y de verdad el daño que podemos causar es severo, ¿no? O sea, no nada más es, ay, bueno, lo vas a hacer más tímido. No, o sea, no se trata de que lo hagas tímido, lo hagas callado, o sea, puede tener consecuencias graves, ¿no? Con su alimentación, con esta percepción de su cuerpo, creo que de los sentimientos más terribles que existen es el ser insuficiente, ¿no? Sentirte insuficiente todo el tiempo es algo terrible, terrible, que justo en esta edad, en la adolescencia, un comentario puede llevarte al sentimiento de insuficiencia en 3 segundos, o sea, en 3 segundos. No es como que, ay, bueno, lo voy a procesar y cuando llegue a mi casa ya se me olvidó. No, o sea, llegas a tu casa y le sigues dando vueltas y luego pasan 10 años y sigues sintiéndote exactamente igual, ¿no? Entonces, padres y maestros tengan mucho, mucho cuidado con estas etapas vulnerables. Justo por eso se llaman vulnerables, ¿no? Porque es cuando más atención tenemos que tener en ellos, ¿no? Sí, algo que me gustaría decir como un dato curioso es que mucha gente cree que la autoestima la construimos nosotros mismos, ¿no? O sea, como yo, Kim, mi autoestima yo la construí por mí, no. Más bien ya la trabajé de adulta, la resignifiqué. Pero no sé si sabían que la autoestima se conforma y se construye a través de lo que otras personas nos dicen que somos. ¿Sí? O sea, tu mamá todo el tiempo te dice, eres bonita, eres lista, tu papá todo el tiempo te dice, ay, qué inteligente, mira, lograste esto. Tú construyes una percepción de ti a través de lo que te dicen mamá, papá, gente adulta, casi siempre. Y pues en este caso, docentes, porque estamos en su etapa de crecimiento y formación. Entonces, sí influimos en la construcción de la autoestima de esa persona. No crean, porque luego me pasa mucho como de, ay, es su culpa. No, o sea, tú también tienes un papel súper importante en que si ese niño o esa niña o adolescente se percibe como suficiente, como capaz, es porque tú le hiciste creer eso.
Bueno, creo que a todos nos cayó así, o sea, fue una cachetada de realidad, Sí, ¿no? O sea, es tremendo este mensaje, ¿no? O sea, que la autoestima se construye a partir de lo que los demás te dicen que eres, ¿no? Y creo que lo mencionas perfecto con la función del maestro, ¿no? El otro día me dejaron un comentario sobre que no son los padres, hablando de esto de la soberbia, ¿no? Y pienso, sí, claro, son los padres, pero los alumnos pasan casi la mitad de su día en la escuela. O sea, y después de estar en la clase de matemáticas y esto, van a la clase de fútbol y van a la clase de ballet y luego ya regresan a dormir a su casa. Entonces, sí, los maestros también tenemos un impacto muy, muy especial, ¿no? Entonces, esto que dices de la autoestima, bueno, sí. se me hace tremendo y creo que tenemos que hacer otro episodio. No voy a entrar en esos temas de autoestima, pero creo que es súper, súper importante y gracias por mencionarlo, Kim. Y justo me lleva al siguiente punto. Una autoestima deteriorada por las cosas que no pasaron, ¿no? Por lo que no te dijeron, por lo que te hizo falta, va a tener como resultado, ahora dejemos a ese niño o a ese adolescente, lo vamos a poner cámara rápida y lo convertimos en maestro. Con una autoestima deteriorada por todo esto, ¿cómo va a ser ese maestro? ¿Cómo va a desenvolverse ahora ese maestro? ¿Desde qué lugar? Pues, híjole, en general, porque cada quien lo vivirá diferente, pero en general, pues un maestro que nunca se reconoce su trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor tienes mucho talento y eres buen maestro, pero nunca te vas a reconocer que hiciste algo bien, que hiciste algo bien con tus alumnos, que gracias a tu forma de enseñar los estás impulsando. Bueno, si el maestro tiene una baja autoestima, eso lo lleva a tener inseguridad, sentimiento de insuficiencia, por ende envidia, pues va a vivirse desde así, o sea, es su forma de percibir el mundo, ¿no? Entonces, pues tiene más tendencia y más probabilidades de hacer este tipo de comentarios que platicábamos al inicio, ¿no? Okay. De hacer que los otros se comparen entre sí, pues porque tú es algo que ya haces contigo mismo, es algo con lo que tú te vives, ¿no? O sea, para ti es natural y le estás haciendo, le estás provocando que para otros sea natural, ¿no? O sea, como lo que platicábamos en el otro podcast, las heridas de la danza que se nos marcaron en nuestro proceso de formación y los replicamos ya como maestros, ¿no? Entonces, eso. O que siempre hagas comentarios como de a lo mejor de otra escuela, porque tú te estás comparando como tu escuela con la otra escuela y entonces haces que tus alumnos pues también se sientan menos, o sea, porque si tú estás diciendo, miren, la otra escuela ganó puro oro, nosotros no nos llevamos nada o puro bronce, estás demeritando tu trabajo, el esfuerzo y el trabajo de tus alumnos y eso pues obviamente repercute en tus alumnos, ¿no? Como lo que platicábamos, todo lo que escuchan niños, niñas, adolescentes, adultos, lo van a sentir muy directo, o sea, porque, pues no sé, es parte del proceso, ¿no? Hasta que, bueno, ya sea que trabajes y aprendas a poner tus distancias, tus límites, ya es otra historia, pero sí, si no, sí va a suceder y se lo van a tomar muy personal. Claro. Entonces, sí, o sea, un maestro que se compara va a provocar que otro se compare, ¿no? A sus alumnos. Claro, la importancia, y lo dijimos en ese episodio, de sanar tus heridas, lo dijiste, y no sangrarlas en alguien más, ¿no? O sea, creo que por eso es importantísima la terapia, ¿no? Sobre todo, bueno, para todos, pero cuando estás frente a un grupo y sabes que puedes ocasionar lo que a ti te destruyó, se lo vas a ocasionar a alguien más porque repites estos patrones, ¿no? Entonces es importante ir a terapia y arreglar sus cosas para que no desarregles las vidas de alguien más, ¿no? Ahora, ya para cerrar, Kim, hablemos de soluciones, que creo que también es importante porque a veces caemos en los señalamientos solamente. Sí, es que es bien envidioso, es que es bien mal maestro y no sabe dirigirse. Pues sí, pero ¿qué propones para ayudar, no? Porque pues para eso estamos en este espacio. Entonces, ¿cómo podemos evitar esta competitividad tóxica como maestros dentro de un salón de clases? Claro,
Pues mira, está tanto para docentes como para papás y también como para alumnos, o sea, como bailarines. Primero nos tenemos que reconocer personas. Antes que todos estos roles, somos personas y como personas, seres humanos, tenemos emociones. Son naturales, así como respirar, las emociones son igual de naturales como respirar. Entonces, las emociones siempre vienen por algo y para algo. ¿Sí? Si esa emoción viene es porque esa persona que algo te está demostrando que a ti te falta o que te causa inseguridad, no sé, pongámosle como un papel, ¿no? Un personaje. Te refleja eso que tú no tienes, que tú quieres, por ejemplo, ser ese protagonista, pues te viene a enseñar algo, o sea, esa emoción te está reflejando algo de esa persona, te provoca todos esos sentimientos, pero ahí está en ti, tanto como docente, que no te vayas al ataque para hacer menos al otro, ¿no? Lo que platicábamos, que te vayas al reconocimiento de, ok, estoy sintiendo envidia. ¿Por qué estoy sintiendo envidia? ¿Qué me está enseñando esta persona con sus acciones que a mí me falta o que yo quiero? Es muy valioso el mensaje de la envidia. Una vez que lo entendemos, podemos saber que eso que vemos en el otro que nos causa envidia es lo que nosotros deseamos y que tenemos todo el derecho y merecemos también serlo y tenerlo, ¿sí? O sea, entonces es muy importante que escuchemos el mensaje que tiene la envidia para darnos. Y a partir de eso, pues te puedes hacer unas preguntas, si en este momento lo quieren hacer mientras escuchen el podcast, cierren sus ojos, pregúntense, ¿a quién le tienen envidia? ¿Quién es esa persona? Visualízala, vela. ¿Qué tiene esa persona que te gusta, que tú ves que te provoca envidia? Es, no sé, un papel, algo material, una relación con alguien, un estatus. O sea, ubica bien qué es eso. O sea, desglósalo, sácalo de esa persona, porque realmente no es la persona, es lo que esa persona está haciendo o tiene. ¿Sí? Ya que tienes eso, básicamente, pues ahora sí que obsérvalo, o sea, qué es, qué te gusta, por qué crees que te daría felicidad o por qué crees que lo quieres. Y dependerá de lo que es. Si es algo material, pues esfuérzate para conseguirlo, ¿no? Y si es algo como que tiene que ver más, como por ejemplo la aprobación de un profe o de tus padres, pues ahí tienes que entender que no está en tus manos. O sea, eso es la conducta de otra persona y que tú misma te puedes dar ese valor y esa admiración que tú buscas en tu papá, en tu mamá, en tu maestro. Sí, o sea, entonces básicamente como después de eso es hacer como un plan de acción, o sea, ¿qué puedo hacer yo para alcanzar eso que esa persona tiene y que yo quiero? ¿Qué necesito trabajar en mí para que cada vez que yo sienta envidia, hay algo que me gusta mucho de como de la psicología de la envidia, es algo de la doble reacción. También, o sea, la doble reacción tiene que ver con que al sentir envidia y que la empieces a trabajar, es ver que te puede dar alegría por el otro, que puedes sentir admiración, que lo puedes tomar como inspiración y que al mismo tiempo reconocer que tienes envidia, que te hace sentir triste, enojada, lo que sea, el que veas a otra persona alcanzando sus metas o que tenga algo que tú no tienes y que pueden coexistir y a través de eso ya puedes tú decir, ok, si eso me movió es porque yo quiero eso, ¿qué puedo hacer para alcanzarlo? Básicamente es así. Me parece un gran ejercicio, ¿no? Sobre todo para identificar qué es eso que te causa envidia y si realmente obtenerlo te va a hacer feliz, ¿no? Porque eso se me hace una pregunta súper importante, ¿no? Ok, ¿qué pasaría si yo tengo ese carro que quiero o esas puntas que quiero? ¿Realmente ahí está la felicidad? O, bueno, ya saben, tienen un ejercicio pendiente e importante respecto a la envidia. Señales que como maestros o como padres de familia tenemos que detectar para poner un alto y no generar más de este ambiente tóxico. ¿Cuáles las podemos identificar, Kim, como rápidamente dentro del salón o en casa, ¿no? Para los papás que nos escuchan. Claro, pues yo creo que la más fácil de identificar es como lo que hoy conocemos como el bullying. O sea, detrás del bullying siempre hay una inferioridad del que hace bullying.
Ujú, ¿sí? ujú. Entonces creo que estés alerta a que no es normal que se rían de alguien, que estés alerta cuando veas a alguien aislado a la hora como de que se toca convivir, que veas a esa persona afuera, checa qué está pasando, ¿no? O sea, checa por qué. Ujú. Pues sí, o sea, básicamente el bullying es como una forma muy específica de saber como, creo que estos que están haciendo bullying puede que le tengan envidia y ahí lo puedes cortar. Ok, perfecto. Atentos, maestros y papás. Y ahora, em, como maestros, ¿cómo podemos ser amables con nuestras palabras para, lo dije al principio, para ayudar y no señalar, ¿sabes? Este comentario de, ay, ¿por qué no suben la pierna así? ¿Cómo podemos transformar ¿por qué no hacen así el developé en un motivante, ¿sabes? En lugar de tú no puedes, te falta, nunca lo vas a lograr, ¿cómo lo podemos transformar en algo motivante, Kim? Claro, pues es que todo está desde el lenguaje, ¿sí? Ujú. Entonces, en vez de señalar eso que estás viendo, que es como, pues ahora sí que si nos vamos a la técnica del ballet, pues hay una sola forma de hacer tal cosa. Ujú. Más allá de señalar como ella lo está haciendo bien, tú no, es importante que tú lo expliques cómo se debe de ver. Sí, o sea, es que miren, el developer tiene que pasar por esta manera, o sea, explicar, ser muy objetivos, Ujú. no calificativos, o sea, porque ahí es la clave. Si tú eres objetivo, no estás haciendo más ni menos a nadie. Ujú. Estás, o sea, manteniendo tu meta como maestro y maestra de, ok, así vamos a trabajar, eso es nuestra meta. Entonces, sé objetivo, busca cómo explicar lo que quieres. Por ejemplo, si quieres que tengan las piernas altas, explícales cómo lograr eso, más allá de solamente, así es como quiero las Ah, piernas, ujú. bye. Sí, Ujú. o sea, pues, Se me hace súper ay, interesante, Kim, y te agradezco muchísimo estas palabras que dijiste, ser objetivo y no calificativo. O sea, esa es la clave, ¿no? Porque puedes explicar el ejercicio sin señalar para que, o sea, no es necesario que le hagas saber a un alumno su carencia, ¿no? En este caso, a lo mejor corporal, de flexibilidad, articular, bla, 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 ¿no? O sea, no es necesario. Cuando tú explicas un developé, no tienes que señalar, pero creo, y ahí me hace clic con el episodio pasado, donde hablo sobre la estrellitis y la soberbia, que todo nace de una preparación inconsistente del maestro, porque tú lo acabas de mencionar. Si sabes explicar un ejercicio, no tendrías por qué decir, suban la pierna como ella, ¿no? Pero ahí viene la preparación docente. Si no puedes desmenuzar las sensaciones y la dinámica de un ejercicio, vas a recurrir a estos comentarios comparativos, ¿no? Y de ahí detona en un montón de circunstancias terribles, ¿no? Entonces, qué importante que como docentes seamos objetivos. Creo que ahí me quedo con esta frase, objetivo, no calificativo, pero maestros, eso implica que tienen que estar preparados, porque si no sabemos explicar, de ahí no saben, o sea, aparte de que la técnica de nuestros alumnos se va a ver afectada, también su autoestima y de ahí, bueno, como un hilito que le jalamos y se empieza a descoser todo, ¿no? Entonces, sí, como un dominó. importante. Sí, exactamente. Qué importante. Este punto me encanta. Y creo que viene muy de la mano con lo último que quiero mencionar, la responsabilidad docente, ¿no? O sea, esta vocación que tenemos que asumir como vocación, no como opción, porque estamos teniendo una influencia muy grande en estas edades vulnerables, ¿no? Y tenemos, creo que ante todo, también el deber de enseñarles a trabajar en equipo, ¿no? Porque lo hemos mencionado en muchos episodios. Hablamos de comunidad,
pero realmente es una comunidad entre comillas, ¿no? Porque el mismo maestro a veces ni siquiera sabe generar comunidad dentro del propio salón, ¿no? O sea, ya no hablemos con otras escuelas o con otros estados de la República, no, o sea, dentro del mismo salón. Entonces, creo que si el docente está capacitado, no solamente con un montón de cursos técnicos, con esta importancia de la salud mental, entonces realmente va a haber una sinergia óptima, ¿no? Que entonces da para adelante. Pero si el docente cree que con subir la pierna o bailar padre en TikTok es suficiente, pues maestros, ahí tenemos que trabajar muchísimo porque no nada más se trata de bailar padre, de tener muchos followers, también hay que estar preparados en esta parte emocional, ¿no? En el impacto que vamos a tener en la autoestima y en la creación de la personalidad de nuestros alumnos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir respecto a esto, Kim, para cerrar el episodio? Claro, bueno, pues es que es tanto, o sea, creo que no me voy a cansar de repetir, vayan a terapia. No me voy a cansar de repetirlo. Básicamente eso es como lo que más les va a ayudar. O sea, si quieren algo que les ayude, hagan eso. Dos, es el camino fácil es eso, o sea, utilizar a otros alumnos que, claro, no hay que desmeritarlos, pues mira, ya sea porque nacieron así o porque verdaderamente se esfuerzan, tienen condiciones que encajan con el patrón de la técnica, en este caso, platicando del ballet. Sí, o sea, y ok, pero, o sea, no se vale que tú digas, todo el mundo debe de tener los pies así, pero fulanita nació así, o sea, ella no tuvo que hacer nada, con todo respeto, fulanita, no tuviste que hacer nada para tener un empeine y un arcazo. Entonces, entiendo que es como lo que buscamos en la danza, de que las líneas y lo que sea, pero es lo más importante, yo que hago como docente y como psicóloga, es que veas a cada alumno como individual, dentro de su patrón, qué le puedes explotar a esa persona, qué se va a ver bien, y que no lo trates de encajar en un molde que no le toca. Hay cosas que vamos a tener de nacimiento y bueno, explota eso ya. Hay cosas que vamos a tener que trabajar y hay que explotar eso, pero no se trata de, ok, tú fulanita que no naciste con nada de arco, siempre te voy a juzgar por eso. Cuando te esfuerzas y tienes toda la técnica, solo te falta ese empeine para tener la línea de ballet, no se vale. O sea, creo que es importante ver a cada alumno con su gran potencial, porque cada quien tiene un gran potencial y a través de eso trabajar y llegar a tu máximo. Eso. Y en cuanto como al ser equipo, pues sí, o sea, básicamente creo que el hecho de que no generemos competitividad en esta cuestión de comparaciones, ya es como la mitad de la batalla ganada, o sea, porque ya no hay un ambiente tóxico, no hay por qué criticar a la otra, no hay por qué sentirme menos, no hay por qué querer destruir a fulanita, fulanito, o sea, creo que es desde ahí. O sea, entonces, básicamente si empezamos desde dejar de hacer comentarios calificativos y de señalar a uno como el mejor, y el favoritismo influye mucho también, es la base para que haya un ambiente más sano y más de equipo. Pues muchas gracias, Kim. Me encanta todo. Creo que ha sido muy valiosa la información que nos has compartido. Espero que muchos maestros y padres y también directores de escuela escuchen este episodio para que empecemos a hacer un análisis de nuestras propias conductas, ¿no? De que también a lo mejor nosotros por ahí tenemos una envidia guardada desde hace mucho tiempo y le estamos proyectando sobre nuestros alumnos, ¿no? Entonces, el ser conscientes de esta responsabilidad, del poder de la palabra, el poder del comentario, el poder del cuchicheo, o sea, el simple cuchicheo cuando alguien está bailando es terrible, ¿no? Y de cómo tú lo acabas de decir, cuando evitas esos comentarios, tienes la mitad del terreno ganado, ¿no? Y también lo que mencionas sobre cuando alguien nace con estas cualidades físicas óptimas, creo que también es importante hacérselo saber. Yo tuve un caso de una niña pequeña que tenía
toda la rotación externa, todo el empeine, todo. Y ella, al verse, pues claro que se veía y se comparaba con las demás. Un día en clase, la niña tenía 4 años y dice, pero es que ¿por qué yo sí puedo llegar hasta el piso y ellas no? Sí, es bien fácil. Y entonces le dije, porque tú naciste así, tus huesitos, ¿te acuerdas que yo te expliqué que tenemos una calaquita dentro? Tus huesitos giran y tus músculos se estiran así, pero no todos nacemos así. Ah, ok. Sí. Y entonces las demás niñas cuando la veían decían, porque Ana Caro nació así, ¿verdad? Sí, pero podemos trabajar. Pero creo que en ese momento fue muy importante explicarlo, porque a las niñas les quedó muy claro y ya no sufrieron. No sufrieron por ser como ella, ni ella sufría porque no todas se ven como yo, ¿no? Porque para ella era algo natural. Claro. Entonces creo que es importante que como maestros estemos bien atentos a esos momentos porque los niños son tan espontáneos y sacan las cosas así. O sea, ellos no te avisan, voy a decir esto. No, ellos lo dicen. Entonces es el momento en el que uno tiene que tener una respuesta rápida y amable para que a ellos les quede claro. Y de verdad, porque lo he vivido, si uno para ahí, después ya no hay otras cosas, no hay telarañas, no hay obscuridad en los comentarios. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Yo es algo que siempre les digo en mis talleres, observen y escuchen a sus alumnos porque ahí están las respuestas, pero tenemos que tener esta capacidad de observar y de no querer siempre como yo tengo la última palabra y nada más aquí mis chicharrones truenan, ¿no? O sea, tenemos que estar bien atentos de eso. Entonces, Kim, pues te agradezco muchísimo. Creo que ha sido un episodio muy, muy valioso, con muchas bofetadas de realidad para nosotros los adultos que estamos frente a un grupo. Y bueno, si tienes algo más que decir para cerrar el episodio, recuérdales tus redes sociales. Y bueno, Kim, te cedo la palabra. Gracias. Me encantó eso que dices porque sí es verdad. O sea, me gustaría cerrarlo con ese ejercicio que acabas de decir. Los niños y adolescentes de verdad no te avisan. Entonces, me ha pasado, o sea, justo es como las niñas que más tienen la facilidad observan eso y es como, maestra, yo ya pude, ese es siempre. O la niña que dice, maestra, no puedo. Ahí está, ahí es como, te va a iluminar la vida y ahí es un antes y después. Sí. Tienes que en ese momento parar en seco y es como, sí puedes, todas pueden. Cosas así van a marcar la diferencia. Sí. Sí, o sea, eso que decías, increíble y sí, o sea, en ese momento es tu momento. Sí. Ahí aprovéchalo. Sí, porque si es como, sí, fulanita, muy bien, descartas a todas. Exactamente. Así que en ese momento es como reconocerle, ya llegaste, chicas, todas pueden, cada quien va a diferente paso, ¿sí? Todas pueden, miren, todas están pudiendo en este momento. Recalcarles que sí lo están logrando, claro, que están caminando hacia allá y ya. Exacto. Y pues nada, les recuerdo mis redes sociales. Muchas gracias por tenerme aquí, Elisa. Soy Kim Cermeño y me encuentran en Instagram como @saludmentalparabailarines. Pues Kim, muchas gracias. Ya saben, síganla, comparte información valiosísima. Cada semana tiene un contenido maravilloso. A mí me encanta todas estas encuestas, esta manera en la que siempre nos preguntas cómo nos sentimos. A mí me encanta, creo que es súper importante, ¿no? El hecho de saber cómo nos encontramos y cómo empezamos esta semana. Entonces, pues muchísimas gracias, Kim. Esperemos tener más episodios próximamente y recuerden, estamos en Instagram como Talleres Felisa Monroy, en Facebook como Felisa Monroy Workshop y nos escuchamos en 15 días. Gracias, Kim, por este súper episodio. Nos vemos pronto. Bye, gracias. Gracias.